Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad con Teresa García Gasca. Ocho con 35. Como cada semana tenemos la oportuna participación de la doctora Teresa García Gasca. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Comentábamos justamente que habíamos dejado la semana pasada pendiente un gran tema de reflexión vinculado con la ciencia. Sí. Pero ya tenemos otro en puerta que tiene que ver con los incendios y así se nos van acumulando los temas. Pero eso es justamente la justificación del por qué la ciencia tiene que estar presente en el tejido social. Claro. Y en la toma de decisiones. En la toma de decisiones. Y justamente yo ayer estudiaba un poco sobre cuál es la situación de los incendios, que lo hemos estado viendo, digo, en las últimas semanas de forma muy puntual y cotidianamente otro incendio y otro incendio. Y México, ¿no? En México se han presentado muchísimos incendios que han devastado ya más de 190,000 hectáreas en el país. Y justamente veía yo que en Querétaro se han presentado, fíjate Marco, 2,800 incendios en lo que va del año. 50 incendios en lo que va del año que han afectado 2,800 hectáreas. Pero ayer, solamente ayer, se afectaron más de 500 hectáreas. Más de 500, en 6 horas, más de 531 hectáreas es el dato oficial de ayer. 531 hectáreas. En 6 horas. Sí. Impresionante. O sea, fuera de proporción, no digamos sin hacer menos los incendios enormes y terribles de El Madroño, de Amealco, el de Jalpan, pero no es posible que pasan los años, viene la época de estiaje y no hay un plan de prevención de incendios. Y entonces justamente las estrategias para la prevención de incendios tienen que ver con diferentes acciones, porque están vinculadas a diferentes situaciones, ¿no? Pues están los incendios por sequía, los incendios que de forma natural se van a presentar porque estamos en época de estiaje y entonces hay que prepararse con brechas cortafuego, con una serie de acciones importantes, pero por ejemplo aquellas situaciones que están vinculadas con la preparación del suelo por las actividades agropecuarias, en donde requiere capacitación, una mínima capacitación para las personas y que debería ser obligatoria. Y si por falta de capacitación se provoca un incendio, pues ahí debe haber sanciones. Y vienen aquellas también que están relacionadas con cuestiones incidentales, voluntarias o accidentales, ¿no? Es decir, hacer fogatas en lugares prohibidos, por ejemplo, o tirar una colilla encendida en una zona, en un pastizal, por ejemplo. En fin, hay muchas cuestiones. Entonces, se necesita mucha educación ciudadana, mucha capacitación técnica, para que las personas que van a hacer preparación de suelo sepan cómo hacerlo y prepararse para la prevención y para la actuación rápida en casos de incendios, porque estamos devastando lo poco que nos queda de áreas verdes, de áreas naturales protegidas, y la biodiversidad, la flora y la fauna, pues eso no se puede recuperar nunca, ¿no? El suelo se podrá recuperar en determinado tiempo, en algunos años, pero la flora y la fauna pues nos la estamos acabando. Entonces es un tema de responsabilidad civil, el prepararnos para las épocas de estiaje y justamente saber qué hacer en este tipo de casos para evitar los incendios, ¿no? Claro, va a haber algunos que no se puedan evitar, pero que sean los menos. El 90% de los incendios son provocados, Marco, estaba yo leyendo, sí. Claro. Terrible. Ya lo preparamos algo sobre el tema para profundizar más y vamos a trabajar hoy, vamos a platicar hoy sobre este tema también interesante. Escuchaba yo hace un momentito el tema de la física cuántica y esto también viene como un poquito a colación porque parece ciencia ficción, pero ya es una realidad. Y les quiero platicar entonces justamente de esta noticia que salió la semana pasada sobre la desextinción, decían las notas, que no es tal, pero bueno, la desextinción, decían, del lobo terrible. Vamos a platicarlo y traigo algunas imágenes también para comentar con ustedes justamente sobre este tema tan interesante que está relacionado con una técnica, Marco, que es una técnica de edición del ADN. Es una técnica que lleva ya una historia, por eso les puse aquí una pequeña línea del tiempo, porque es importante que como sociedad comprendamos que la ciencia no es algo mágico, no sale de un momento a otro y que siempre tiene una historia. Esto inició
en 1987 con un grupo japonés que descubrieron que las bacterias tenían unas secuencias a las que les llamaron, y voy a decir el nombre que es un poco intrincado, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas irregularmente interespaciadas. Eso es lo que quiere decir en sus siglas en inglés CRISPR, ¿no? Estas siglas que conocemos hoy como CRISPR. Y entonces el descubrimiento de estas secuencias agrupadas interespaciadas da lugar a que a lo largo de los años y de 1987 hasta el 2012, que ganan el premio Nobel Francisco Mojica, que fue uno de los grandes descubridores, Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier, por enlazar toda la información y generar un sistema que se llama CRISPR-Cas. CRISPR son las secuencias interespaciadas y Cas es una enzima maravillosa que tienen las bacterias que justamente va reconociendo estas secuencias. Estas secuencias en las bacterias tienen que ver con un sistema de defensa. Cuando a una bacteria le ataca un virus, y hay que decir que los virus son uno de los principales enemigos de las bacterias, toma un pedazo de una secuencia del virus y la pone en estas secuencias que están interespaciadas, y entonces cuando la vuelve a atacar otro virus, a través de esta enzima Cas, genera un mecanismo de defensa contra el virus. Muy interesante. Se vuelve como autoinmune la bacteria respecto de ese virus. Como si virus. fuera su sistema inmune guardando las proporciones. Sí, claro. Es un sistema de defensa molecular. Y entonces, bueno, pues esto es descubierto desde los años 80, pero no es sino hasta esta década pasada que se logra capitalizar todo ese conocimiento en una técnica muy interesante. En la siguiente imagen les platico. Aquí tenemos una infografía que es tomada de la red, desde luego, y está la cita, en donde lo que sucede es que esta enzima tiene un ARN mensajero, un ARN guía, un ácido nucleico ARN, que es una guía que reconoce a una secuencia del ADN. Y entonces cuando la reconoce, la misma enzima reconoce la secuencia, corta, y entonces se puede cortar ese gen. Pero lo que es muy interesante es que no solamente se puede cortar, sino que se puede editar. En ese espacio que tú cortas, tú puedes agregar otra secuencia, hoy, o sea, con la tecnología que hoy ya se ha desarrollado, se agrega otra secuencia y entonces la insertas a un ADN específico, información nueva. Y esa información nueva va a generar cambios importantes sin que necesariamente sea... No es una hibridación necesariamente y no es una clonación tampoco, es una técnica de edición. Es como una impresión. Cortar y pegar, cortar y pegar. Es cortas y pegas un nuevo pedazo. Bueno, con esta técnica se han logrado importantísimos avances, sobre todo orientados a la medicina. Incluso ya hay aplicaciones en seres humanos en donde se editan células, se edita el ADN de cierto tipo de células y se insertan en personas. Se ha hecho de forma experimental, desde luego, pero se ha hecho, por ejemplo, contra ciertos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, esto tiene grandes, enormes implicaciones a nivel médico, pero claro que también tiene implicaciones éticas muy importantes. En la siguiente imagen les muestro entonces algunos de los grandes avances. Y quiero, quienes nos ven en pantalla, que pongan atención. Puse dos fotografías, una de Feng Zhang, que es uno de los, digamos, investigadores que ha logrado grandes avances, porque antes solamente se podía editar el ADN en células, y ahora también él logró editar ARN, lo cual tiene implicaciones importantísimas. Y George Church, que ellos dos son los que lograron hacer las primeras ediciones en células humanas. Y quiero que se queden con la imagen de George Church, porque ahorita vamos a regresar con él. Y bueno, se han hecho muchísimos avances: corregir mutaciones de cataratas en cigotos de ratones, modificar embriones de mono, curar enfermedades metabólicas en roedores, pero también en personas, como ya les mencionaba. Se han hecho las primeras pruebas desde el 2016 en cáncer de pulmón. El alcance es enorme y vamos a empezar a escuchar cada vez más de esta situación. De la edición. De la edición. Pero viene una nueva noticia que nos pone a todos en alerta. George Church, en la siguiente imagen, funda una empresa que se llama Colossal Biosciences. Y
Y esta empresa se enfoca en, digamos, en recuperar ADN de especies extintas o de especies en peligro de extinción para editar ADN de especies que están vivas y recuperar características fenotípicas, es decir, las características fenotípicas son aquellas que están normadas por las genotípicas que están en el ADN y que nosotros podemos ver a simple vista, ¿no? El color del pelo, de la piel, el tamaño, qué sé yo. Y entonces con esta metodología de edición de ADN, esta empresa Colossal Bioscience hace justamente este trabajo, que no es el único que tiene, ahorita lo voy a mencionar en la siguiente imagen. Y entonces hablan de la desextinción del lobo terrible. Si me pasan la siguiente imagen, vamos a comprender qué es lo que pasó. El lobo terrible es una especie extinta hace 10,000 años, en donde, bueno, pues de especímenes de tejido fósil han obtenido ADN, pero el ADN desde luego pues ya está trunco, está maltratado, ya no está completo, pero han logrado recuperar ciertas secuencias de este ADN. Y entonces lo que hicieron fue insertar en el lobo gris 20 genes por edición genética del lobo terrible, que era un lobo, digamos, pues un lobo prehistórico, a un lobo que existe hoy en día, ¿no? Que es el lobo gris. Y entonces se logra lo que ellos llamaron como la desextinción de este lobo, porque lo que se hace es que se modifican cigotos, se les insertan estas secuencias de ADN de estos 20 genes y se toman estos cigotos y se insertan en madres sustitutas, en madres nodrizas. Entonces en la siguiente imagen lo que vemos es que tenemos cachorros con el fenotipo del lobo terrible, es decir, con el tamaño, la musculatura, el color del pelo, el tamaño del hocico, que son tal cual como si fueran este lobo terrible, que así se le llama, que hoy resurge, pero no es un lobo, no es el lobo terrible. No es el lobo, bueno, sí. Es el lobo gris modificado genéticamente. Con 20 genes. Con 20 genes que le dieron estas características. Sin embargo, esto no deja de ser altamente sorprendente. Es enorme la implicación que esto tiene, enorme, porque entonces se puede manipular el material genético, lo voy a decir así, al antojo. A conveniencia. A conveniencia. Y esto significa pues que tiene implicaciones muy importantes, ¿no? En la siguiente imagen algunas reflexiones que incluso pues saqué yo de algunos textos. Decía aquí entonces, ¿estos lobos son terribles o no? Y la respuesta depende del contexto. Para Colossal Biosciences, es el futuro de la biotecnología, lo cual es cierto. Para el gremio científico son lobos grises modificados genéticamente, pero son también criaturas asombrosas que nos están mostrando la capacidad de esta técnica, que es enorme. Ayer justamente, leyendo un poquito más sobre el tema, encontré que hay otro ejemplo. Están trabajando en mamut, están trabajando en pájaro dodo, están trabajando en muchas especies extintas. Aquí el tema sería también preguntarnos, ¿vale la pena traer a esas especies? Es lo que estaba pensando, ¿para qué traemos al mamut de vuelta? A un contexto en donde ya no está su alimento natural, su clima, sus condiciones. El clima evidentemente es son diametralmente especies distinto. que se extinguieron hace millones de años. Porque la extinción tiene una función, tiene una razón de ser. Y lo que tenemos que cuidar es más bien a las especies que se están extinguiendo hoy por acciones del ser humano, ¿no? Entonces, cuidemos esa situación y a lo mejor sí preservar el material genético con una visión diferente, pero de nada, o sea, vamos a traer al tigre dientes de sable a que se coma qué, Sí. a que vive en un ambiente que no le corresponde. Sí, me explico. Digo, no es una realidad en este momento porque no se está desextinguiendo a la especie, pero se está generando modificaciones genéticas en animales que están trayendo esas características y que pueden ser pues características importantes. Y entonces esta última que les muestro es de este lobo rojo, de Ghost Wolf, que el lobo rojo se está extinguiendo. Quedan más o menos 13 o 15 individuos en el mundo. Y entonces lo que hicieron fue insertar en el coyote
los genes del lobo rojo y generan entonces un animal tipo lobo rojo. Están tratando de preservar su genética, ¿sí me explico? Pero tiene, como te digo, implicaciones muy importantes. En la biótica, implicaciones. Muchas. Claro. Entonces yo la semana pasada te platicaba de este libro, en la siguiente imagen es la última, del Mundo Feliz, que tú me decías de quién es el autor, es Aldous Huxley, que no lo traía yo en la mente, publicada por primera vez en 1932 y que habla de algo que cuando yo leí el libro en la preparatoria me parecía irreal por completo, de la generación de poblaciones de individuos alfa, beta, etcétera, y cada grupo de individuos con características adecuadas para hacer ciertas cosas. Y bueno, pues entonces no está tan lejos ya de la realidad, porque esto desde luego no se hace en seres humanos, pero la posibilidad, ahí está, si se puede hacer ya en mamíferos superiores, ¿no? Como los lobos. Vaya, tiene implicaciones éticas muy importantes y esto tendrá que ser un tema del que tendremos que estar hablando y que se tendrá que empezar a legislar también. Por supuesto. Porque tendrá que ser utilizado únicamente... En beneficio de la ciencia y de la Claro, sociedad. y de la salud posiblemente. Por supuesto. Porque para eso está enfocado. Pero todo lo demás ya nos saca de contexto y nos genera ya otro tipo de situaciones para las que no estamos preparados. Y de las que hay que estar muy atentos. Ajá, y de las que hay que estar muy atentos. Doctora, enormemente, como siempre, agradecido. Muchas gracias. Gracias, Marco. Nos vemos la próxima semana. Sí, encantada, gracias.